Pero primero, antes que nada, vos sos misionero, pastor de Ciudad del Este, tenés tu iglesia ahí. Sí. ¿Puedes contarnos un poco de eso y después explicarnos para qué venís al Chaco? Bueno, empezando por lo último, vengo a comer asado, así que todo el que me quiera invitar a un asado es más que bienvenida. No, bueno, me presento para que la gente que no me conoce pueda saber quién está hablando. Mi nombre es Alex Goulart, soy de Uruguay, estoy casado con Delta, que es mexicana. Nos conocimos a bordo del barco Logos 2, sé que mucha gente conoce el Ministerio de OM y de los barcos, y tenemos 4 hijos, entre 4 meses y 11 años. Somos misioneros de una organización de Estados Unidos y servimos en Ciudad del Este, pero no estamos limitados a Ciudad del Este, y eso me da la posibilidad a mí también de ir a otros lugares a compartir el Evangelio, a compartir la palabra. Queremos compartir el Evangelio, queremos alcanzar a las personas y obviamente queremos colaborar para que se planten más iglesias sanas, bíblicas. Y bueno, acá se dio la oportunidad y creo que hay lugar para una iglesia más. No significa que nosotros pensamos que todas las iglesias están mal equivocadas, que somos los únicos que tenemos la verdad y que somos el salvador del Chaco, no para nada. Como se dice, no somos la última Coca-Cola en el desierto. Pero sí creo que hay lugar para plantar más iglesias, ¿verdad? Y compartir la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, que es lo más importante. No solo con los menonitas, sino también con los paraguayos que viven acá, los indígenas, con toda persona. Nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué pasaporte tiene? ¿No? Tratamos de compartir el Evangelio con todo el mundo, como hacemos en Ciudad del Este, que tenemos una iglesia bastante multicultural. Bueno, vos mencionaste predicar el Evangelio. Sí. Tal vez querés profundizar un poco en qué es el Evangelio. Excelente. Bueno, creo que esa es la primera pregunta y la más importante, que es el Evangelio. El Evangelio es el único mensaje de Dios bajo el cual el hombre puede ser salvo. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. ¿Por qué debemos ser salvos? Porque somos pecadores. Y eso no es un problema solamente de conducta. No es que hemos hecho cosas malas, que todos las hemos hecho, sino que nosotros, por naturaleza, ¿verdad? Somos pecados, somos malos, somos pecadores. Y por naturaleza nosotros ofendemos a Dios. La Biblia dice que somos enemigos de la cruz de Cristo, somos enemigos del Señor, por eso debemos de reconciliarnos. ¿Y cómo es posible que un Dios santo pueda perdonar a un pecador sin ser injusto? Entonces eso se da en la cruz de Cristo. Jesucristo, quien es santo y que nunca cometió pecado, ¿verdad? Él paga por el pecado, muriendo, porque la paga del pecado es muerte. Él muere por todos aquellos que íbamos a creer, todos aquellos que van a creer. Entonces Él paga por esos pecados y nosotros podemos por fe, por poner nuestra confianza en Él y en este solo Evangelio, este único mensaje de parte de Dios, tenemos la posibilidad de adquirir su inocencia, su perfección, su vida pura. Es como un intercambio. Entonces, en la cruz, Él toma nuestro pecado y toma el castigo de Dios que correspondería a nosotros. Entonces, nosotros, por fe, adquirimos, ¿verdad?, su inocencia, su pureza. Entonces, nosotros tenemos acceso al Padre, acceso al trono de la gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero esto no es injusto porque el pecado nunca queda impune. El pecado nunca queda impune. O paga Jesucristo en la cruz o pagamos nosotros en el infierno por la eternidad. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que el Evangelio o la salvación es por gracia de Dios, porque es algo que no merecemos, es algo que comienza con Dios y es algo por fe, no por obras. Para que nadie tenga nada de qué jactarse, que agrandarse. Nadie en el cielo va a decir, bueno, yo hice tantas cosas, yo hice esto bueno, ¿verdad?, para poder estar acá. Es solo por la confianza, por la fe y por la gracia del Señor. Solo a través de Jesucristo y es para la gloria del Señor. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, eso es lo que nosotros predicamos y por eso nosotros vivimos y por eso nosotros morimos. Vivimos y morimos por el Evangelio.
No se trata de hacer cosas buenas, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de ofrendar, no se trata de quién se bautizó, no se trata de quién es miembro de una iglesia. Hay muchas cosas que obviamente que una persona que es salva, ¿verdad?, va a comenzar a hacer como parte de su vida cristiana y como agradecimiento al Dios también, pero nada de estas cosas va a marcar nada de esto nos va a hacer salvos. Hay cosas que las hacemos porque somos salvos, pero lo que nos salva es la gracia de Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Alex, vos mencionaste la ira de Dios. Sí. ¿Acaso nos escucha todo el tiempo que Dios es un Dios de amor? ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Que somos salvos de eso? Es excelente esa pregunta porque lamentablemente vivimos en tiempos donde las personas agarran uno o dos atributos de Dios, ¿verdad? Los usan como ellos quieren, los manipulan, ¿verdad?, hasta sentirse cómodos. Domestican el Evangelio, ¿no? Domestican a Dios hasta hacerlo un Dios cómodo que no les represente una amenaza para sus estilos de vida. Y se olvidan de un montón de otros atributos de Dios. Y Dios es indivisible, no se pueden dividir los atributos de Dios. Dios es 100% amor, porque la Biblia dice Dios es amor, pero Dios también es 100% fuego consumidor. Dios también es justo, Dios es santo. Entonces no podemos dividir un atributo, ¿verdad?, y dejar de lado los otros atributos. Entonces, la ira de Dios es un atributo de Dios innecesario, es un atributo muy necesario. ¿Por qué? Porque incluso nosotros que somos malos, y nosotros que somos injustos, y nosotros que somos muy limitados en nuestra moral, vamos a resumir en que somos pecadores. Nosotros tenemos un concepto también, ¿verdad?, que nos enoja las cosas malas. Si vos amás a los niños, por ejemplo, obviamente que te tiene que enojar el aborto. Si vos amás a tu esposa, obviamente vas a odiar que alguien le haga mal. Entonces, el verdadero amor demanda también, en ese sentido, ¿verdad?, una pasión por la justicia que se demuestra en la ira. Ahora, la ira de Dios no es la ira del hombre. La Biblia dice que nuestra ira no obra la justicia de Dios, porque nosotros somos caprichosos y nos enojamos por cosas vanas y somos egoístas y nos enojamos desmedidamente y pecamos y no soltamos el enojo y se pone el sol sobre nuestro enojo y seguimos enojados y nos enojamos contra nuestros propios hermanos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la ira de Dios no debemos de pensar en nuestro enojo y las cosas que nos enojan, si bien lo tomé como un ejemplo de partida. La ira de Dios es la santa indignación y furia que Dios tiene respecto al pecado. A Dios le enoja, ¿verdad?, que su santidad sea ofendida. Y eso obviamente no es algo, el pecado no es algo abstracto que anda por ahí. El pecado siempre está junto al pecador. Entonces por eso es que el hombre es enemigo de Dios y por eso hay una enemistad, y por eso somos objetos de su ira. Dice Efesios 2, por eso estamos muertos en delitos y pecados, por eso estamos privados de su gloria, por eso no tenemos acceso a Él, porque Dios está enojado, porque nosotros lo hemos ofendido, hemos quebrantado su ley y nos hemos regocijado en quebrantar su ley. Pero eso es lo que contábamos y hablamos del Evangelio, ¿no? Dios también nos amó y en amor, ¿verdad?, Él nos salva a través de su Hijo Jesucristo. Descarga toda su ira en la cruz de Cristo sobre su Hijo amado, santo, quien nunca pecó. Eso es lo que dice Isaías 53:10, ¿no? Él destroza a su Hijo, un Hijo que vivió una vida totalmente perfecta, inocente y no merecía morir, en lugar nuestro, para que nosotros podamos tener un acceso a su trono de gracia. Si eso no es amor, ¿qué es? Pero este amor no deja de lado nunca la ira de Dios, no deja de lado la justicia de Dios, sino que entiende que este amor de Dios es un amor no merecido y es un amor tan grande, ¿verdad?, que tuvo que descargar ese enojo y esa justicia sobre su propio Hijo. ¿En dónde está fallando la iglesia actualmente, la iglesia evangélica, las iglesias que conocemos en general? ¿Cuáles son algunos puntos que podrías mencionar, según la Biblia, obviamente? Y el problema es que la iglesia de hoy en día no es iglesia. Y no es por ser controversial, como dije, no es porque nosotros vamos a un lugar y pensamos que solo tenemos la verdad y que todos están equivocados, no es eso. Pero tenemos que ser honestos, que la gran mayoría de las iglesias que hoy en día nos rodean no son iglesias. ¿Por qué?
porque no están predicando el Evangelio, porque no están enseñando la palabra de Dios, porque el liderazgo no es un liderazgo bíblico acorde a las Escrituras, porque no se está evangelizando a los perdidos, porque el primer enfoque de las iglesias es entretener a las personas. Estamos más preocupados en que las personas que vienen a la iglesia pasen un buen momento y estén bien en predicar el Evangelio. Pero el Evangelio por naturaleza ofende, porque ofende a nuestro ser interior, ofende a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros no podemos tener dos señores, no podemos tratar de agradar a la sociedad, agradar a la cultura, agradar a los perdidos, entretenerlos, porque la alabanza de la mayoría de las iglesias y las predicaciones son un entretenimiento. Nosotros no podemos tener eso y al mismo tiempo darle gloria al Señor. No se puede. Entonces tenemos un montón de personas en las iglesias entretenidas, ofrendando, diezmando. Entonces a los pastores les encanta, ¿verdad? Tenemos templos lindos, estamos en las redes sociales, videos, los grupos de música hacen un concierto. Sí, pero ¿a Dios le agrada todo eso? No tengo duda que a la gente le agrada. Aquí no quieren un concierto, ¿verdad? Que te digan que sos hermoso, que sos un campeón, que sos una princesa del Señor. Sí, buenísimo. Sí, pero ¿quién va a matar mi ego? ¿Quién me va a ayudar a pelear contra el pecado? A morir a mí mismo, a glorificar a Dios. ¿Quién me va a enseñar a caminar en gracia, a crecer en gracia, a exaltar a Jesucristo? Entonces, yo creo que es hora de empezar a hablar de estas cosas. Y no es algo que son unas poquitas iglesias o es algo del pasado, porque hay gente que quizás está en un círculo sano y dice, ay, otra vez hablando lo mismo. Y sí, pero si te moves, si salís un poquito de ese círculo sano, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las iglesias, la gran mayoría de los cristianos, no están en esta línea. Que escuchan cualquier tipo de música, la música cristiana hoy en día es una porquería. No se trata del Evangelio, no se trata de Cristo, no se trata de Dios, no se trata de sus atributos, es todo sobre nosotros. La predicación es una caricia al ego, es para hacer sentir bien a las personas, bien consigo mismas, es una predicación motivacional, un discurso motivacional, no tiene arrepentimiento, no tiene fe, no tiene gracia, no tiene Cristo, no tiene absolutamente nada de las cosas que pueden salvar a una persona. En la enseñanza de la Biblia, hay muchas iglesias, muchos pastores, hace años que son pastores, han estudiado quizás hasta incluso en seminarios de renombre, y no salen de Juan 3:16. Hay que amar al prójimo, hay que portarse bien, no le hagas al otro lo que te gusta, que no te hagan a vos, no juzgues. Y se mantienen así solo en predicar cosas morales, como bueno, la gente está muerta, están muertos, no es que no tenés que mejorar un poquito. Están muertos, tenés que darles un mensaje que los resucite, que revivan, que les dé carne a estos huesos secos. Y solo la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios puede crear fe en las personas. Solo Dios puede regenerar a una persona. Entonces, los pastores son culpables. Los pastores son culpables. Entonces, en vez de estar tan preocupados a veces si se crea una iglesia nueva, o quién está predicando, o quién están escuchando a los jóvenes, ¿por qué no predicás desde el púlpito? Nosotros en nuestra iglesia en Ciudad del Este, nuestro compromiso con el Señor es predicar fielmente la palabra del Señor. Predicamos expositivamente, ahora después vamos a definir qué es predicación expositiva, pero nosotros predicamos versículo por versículo, viendo lo que enseña la palabra de Dios, y predicamos todo el consejo de la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, predicamos la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos miedo. Los jóvenes pueden escuchar a quien quieren, pueden ir a donde quieran, no me tienen que pedir permiso, porque nosotros sabemos lo que predicamos. Si quieren escuchar la sana doctrina, entonces van a poder escucharla en nuestra iglesia. Y si quieren escuchar alguna otra de estas pavadas que estamos mencionando, bueno, eso ya no es mi responsabilidad. Entonces los pastores que puedan estar escuchando esto, los líderes de jóvenes, los líderes de alabanza, tienen que preocuparse de hacer lo que deben de hacer para el Señor y hacerlo para la gloria del Señor. Lo que quizás Dios les mandó a hacer, o dejar de hacer lo que Dios nunca les mandó a hacer. Entonces en vez de mirar la chacrita de al lado, miremos lo que estamos enseñando desde el púlpito. Porque los jóvenes se están perdiendo, no porque hay falsos profetas en YouTube, se están perdiendo porque las iglesias a las cuales van no les enseñan la palabra de Dios correctamente. ¿Y qué peligro ves en que la iglesia usa métodos tal vez mundanos para atraer a la gente? Y el problema es que si vos atraes a las personas por medios carnales, no estoy usando el término mundano porque hay que definir también qué es mundano. Un micrófono es mundano, no, un micrófono no es mundano. Tratar de estar en las redes sociales donde está la mayoría es mundano, bueno, eso no necesariamente es mundano.
El mundo es la sociedad, es un sistema de valores que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, el problema no es la tecnología, ¿sí? El problema no es las luces. El problema es cuando nosotros no apuntamos al corazón del pecador y tratamos de alcanzarlo con el evangelio. Cuando nosotros no apuntamos a las personas, al cristiano, no lo alimentamos con la palabra de Dios, entonces empezamos a usar medios carnales que apuntan a su carne, que apuntan a su ego, que apuntan a hacerlo sentir bien. Entonces ahí hay un problema, porque si yo atraigo a las personas a la iglesia por medios carnales, los voy a tener que mantener por medios carnales. Y es mentira, y seamos honestos, a mí me pasó también porque yo no siempre creí igual que lo que creo ahora. Hay esperanza, Dios cambia a las personas, pero muchos años fui también el líder de jóvenes, entonces estamos re preocupados por hacer el evento, ¿verdad? Cada sábado un evento para jóvenes, entonces, sí, ¿verdad? La decoración, las luces, el tema, ¿verdad? Las invitaciones, el PowerPoint, las canciones, el invitado, todo, lo que menos le prestaba atención que era el estudio bíblico, la palabra de Dios. Entonces después comida, y después voleibol, y después fútbol, sí, ¿verdad? Y película, y todo cosas que vos decís no son malas en sí mismo. ¿Es malo jugar al voleibol? No. ¿Es malo jugar al fútbol? No. Capaz que vos sos malo jugando al fútbol, pero el fútbol no es malo en sí mismo, ¿verdad? ¿Es malo comer? No, no es malo. Pero ¿cuál es el problema? Es la motivación de nuestro corazón y la falta de evangelio. Ahora, nosotros podemos acá cuando nos juntamos, nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros cantamos canciones que exaltan a Cristo, nosotros nos regocijamos en el evangelio, hacemos iglesia. Y obviamente muchas veces después nos quedamos comiendo algo, muchas veces se puede prestar para, no sé, mirar una película, pasar un rato charlando, hablando, o sea, eso no es malo. El problema es cuando yo quiero usar métodos que no tienen nada que ver con la Biblia, como si el Espíritu Santo necesitara ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces los quiero usar, ¿verdad?, en lugar de usar la palabra de Dios. Y no es así. Dios nos dejó su palabra y su palabra es suficiente. Dios nos dejó el Evangelio y el Evangelio es suficiente. Entonces confiemos en Dios. Claro, si nosotros nos dejamos llevar por los números, y sí, obviamente, las iglesias que hacen conciertos y grandes shows y entretienen, y bueno, obviamente que van a estar llenas de personas, pero son personas salvas. Entonces, ¿qué quiero yo? Entretener. Si no, me compro un cine, nos compramos un circo, ¿verdad? No hacemos negocio todavía. Pero si yo quiero tener iglesia, entonces lo que yo tengo que es confiar que las personas que vienen van a ser personas cristianas que deben ser alimentadas con la palabra de Dios y confrontadas y consoladas y animadas e instruidas en la palabra de Dios, y personas que no son cristianas, algunas van a creer que son cristianas y otras que no, pero las personas que no son cristianas tienen que ser confrontadas con el Evangelio, tienen que ver a Cristo crucificado y ese aire del Calvario, diría Spurgeon, les va a dar fe. Entonces nosotros tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado, no entretener a las personas. Y el que se vaya, sin problema. Si nosotros no vivimos por el aplauso de la gente, o sea, o no deberíamos como cristianos, pero lamentablemente eso es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias, lamentablemente. Alex, vos mencionaste ministerios de jóvenes o algo relacionado. Yo a veces, o sea, me parece que hay una separación entre lo que es los jóvenes de la iglesia y todo el resto de la iglesia. ¿Vos cómo ves en general los ministerios de jóvenes, pastores de jóvenes, estamos hablando de equipos, todo es separado para jóvenes? ¿Ves algún riesgo, algún peligro, algo no bíblico en eso? Sí, veo exactamente lo que vos estás mencionando. No es para condenar a los ministerios de jóvenes, no es para que las personas ahora, todos los que están en el ministerio de jóvenes, cierren el ministerio de jóvenes. Nosotros no tenemos grupo de jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de las personas que vienen a la iglesia son jóvenes. Y los estudios bíblicos, si es un estudio bíblico, realmente no importa la edad. Eso es un falso concepto que tenemos, no sé de dónde viene, la verdad, lo hemos traído desde hace años, donde tenemos que separar por edad. Entonces, como si la palabra de Dios fuera diferente para el que tiene 8 años que como el que tiene 20, que el que tiene 40 o el que tiene 60. Ahora, yo entiendo que hay temas, ¿verdad? O que, por ejemplo, hay versículos que hablan de ciertos temas que yo no les comparto a mis hijos hoy en día porque son chicos, ¿verdad? O si estamos diciendo la Biblia o algo y sucede, por ahí no voy a profundizar tanto, ¿no? Porque entiendo, ¿verdad?, que hay una edad y hay una madurez, ¿verdad? Pero la palabra de Dios en sí, o sea, disfrutar de la palabra de Dios, las enseñanzas, los principios, las instrucciones, son para todas las edades. No tenemos que darle, como la mayoría de los líderes de jóvenes,
el tema del momento, ¿verdad? ¿Qué se está hablando ahora? Se está hablando de el reggaetón, entonces bueno, vamos a hablar del reggaetón. Se está hablando de las drogas, vamos a hablar de las drogas. Se está hablando del abuso del alcohol, vamos a hablar del abuso del alcohol. No, y no digo que no pueda haber en una buena dieta balanceada en una iglesia de momento que se pueda compartir un tema, ¿verdad? Es una predicación temática, no es que esté mal. Pero en la dieta de la iglesia, o sea, en el día a día, lo que la iglesia se alimenta debe ser de todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente cae en drogas? ¿Por qué la gente abusa del alcohol? ¿O por qué la gente, no sé, escucha canciones que son básicamente de pornografía sonora? ¿Por qué? Y bueno, porque no conocen a Cristo, o porque Cristo no les es suficiente, porque no están satisfechos en Cristo. Entonces, ¿yo qué les tengo que dar? Las cosas negativas del alcohol. No, les toca dar a Cristo. Porque cuando estén satisfechos de Cristo, entonces no van a tener necesidad de zambullirse en el pecado y en muchas otras cosas que no están bien. Entonces, los líderes de jóvenes hacen pequeñas iglesias dentro de las iglesias. Hay una expresión en latín, ecclesia ecclesiolae, que significa eso, la iglesia dentro de la iglesia. Entonces, es muy interesante que muchas iglesias, por ejemplo, tienen cierta cultura eclesiástica, cierta cultura de iglesia, pero el grupo de jóvenes es totalmente diferente. Sí, otra cosa. Tienen una doctrina en la iglesia, pero el grupo de jóvenes que, bueno, son los jóvenes, escuchan a cualquier predicador, van a cualquier concierto, la alabanza es diferente, la vestimenta que vienen es diferente, las prácticas que hacen es diferente. Entonces hay cosas que los adultos no pueden hacer porque son adultos, ¿verdad? Pero a los jóvenes les permitimos porque son jóvenes. Es como el que no disciplina a sus hijos porque, son niños. No, son maleducados. No son niños, son maleducados. Y vos sos un irresponsable por no educar a tus hijos. Lo mismo con la iglesia. Los líderes de jóvenes. ¿Qué es un líder de jóvenes? Mostrame un versículo en la Biblia donde menciona un líder de jóvenes. No lo hay. En la iglesia hay pastores, ¿verdad? Hay diáconos. Entonces, bueno, si hay una persona que está enseñando, que es un maestro de Biblia, bueno, bienvenido sea, va a enseñarle a todas las personas. Y se le acercan quizás o se forman por diferentes motivos, un tema de horario o algo, un grupo de jóvenes. Bueno, no está mal. Pero es eso, es un maestro de la Biblia que está enseñando la palabra de Dios. No nos vamos a dejar la vestidura si viene un adulto o si viene un adolescente, porque nosotros no estamos ahí para entretenernos. Estamos ahí para conocer la palabra de Dios. Entonces a mí me encanta ir con mis hijos a escuchar la palabra de Dios, me encanta estar con adultos mayores y escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque hay cosas que no están malas en sí mismas, pero terminamos formando un monstruo que nos termina devorando. El grupo de jóvenes no es un concepto bíblico, el líder de jóvenes no es un concepto bíblico. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Es para entretenerlos? ¿Es para que no vayan a bailar a la discoteca de noche? Nosotros tenemos los sábados dando un estudio bíblico, se estudia teología. Está dando el otro pastor, Juan Carlos, y es un éxito. Viene un montón de gente, un montón de jóvenes. ¿Pero qué se habla? Se habla de cristología, se habla de neumología, que es la doctrina del Espíritu Santo, se habla del sacrificio de Cristo en la cruz, se habla de los atributos de Dios. Más adelante vamos a hablar de sectas y religiones. Pero es palabra, palabra, palabra. Entonces no hay nada más revolucionario para estos jóvenes rebeldes que es predicar la palabra de Dios. Conciertos hay por todos lados y no vas a poder competir con el mundo. No puedes ni competir con iglesias más grandes. Entretenimiento y no vas a poder competir con el mundo. Pero dale la palabra bien predicada, dales a Cristo, dales al verdadero Espíritu Santo. No que en el nombre de él andan haciendo pavadas en las iglesias, emocional y tirándose. No, dales el verdadero Espíritu Santo, dale las personas del Espíritu Santo. Dale los atributos de Dios y vas a ver cómo esos jóvenes no se encienden de pasión, no va a crecer un fuego en sus corazones, no van a empezar a ir a la iglesia, no van a cambiar sus formas de vivir, no van a dejar el pecado, no van a empezar a conformarse a la imagen de Cristo. Lo hemos experimentado y no porque seamos especiales nosotros, lo hemos visto a lo largo de la historia. Siempre que las personas se han aferrado a la palabra de Dios, siempre que se han aferrado al Evangelio de Jesucristo, nunca han sido avergonzados. Siempre ha sido suficiente el Evangelio y la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros ahora vamos a cambiar eso? ¿Desde cuándo ahora necesitamos nuevos métodos? Si la palabra de Dios es atemporal. Entonces, líderes de jóvenes, grupos de jóvenes, tengan cuidado con lo que están haciendo. Bajen el evento, vuélvanse al estudio bíblico simple, ¿sí? Que venga el que quiera. Y Dios va a ser glorificado, que es lo más importante.
Hace poco mencionaste la suficiencia de la Escritura. ¿En qué sentido es suficiente? ¿Necesitamos en alguna área de nuestra vida como cristianos, necesitamos algo más o solo la Escritura? Una revelación o un sueño o algo así, una señal. No, la palabra de Dios es suficiente. Cuando estamos diciendo es suficiente, estamos hablando que es suficiente para hacernos a nosotros conforme a la imagen de Cristo, para tener una vida que sea acorde a su palabra, que sea una vida que agrade a Dios, para tener una relación personal con Cristo. Tenemos todo lo suficiente en la palabra de Dios. El problema es que hay muchas personas que para los problemas del alma empiezan a agarrar, ¿verdad?, otras ciencias y otras cosas que no tienen que ver con el alma, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que se enfocan en la psicología, hay muchas personas que ahora están con el tema del coaching motivacional. Entonces, por un lado tenemos eso, que son más seculares, y por el otro lado tenemos los que tratan de sobreespiritualizar todo, que ven demonios en todos lados y ven ángeles en todos lados, ¿verdad? Entonces son más místicos, entonces reciben mensajes personales de parte de Dios, por eso tenemos profetas modernos, tenemos apóstoles modernos, falsos, todos falsos, y hay que decirlo con valentía. ¿Por qué los pastores no tienen la valentía? ¿Qué te van a hacer acá en Paraguay, en Latinoamérica? ¿Quién te va a pegar un tiro? ¿Quién te va a hacer algo porque decís la verdad? Y si aún así, si te pegaron un tiro por decir la verdad, ¿no vale la pena? ¿No tenemos la historia de los 3 amigos de Daniel que fueron al horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué dijeron ellos? Dios tiene poder para salvarnos. Y aún si no nos salva, tampoco vamos a adorar a la estatua. Porque nosotros conocemos a quien adoramos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Tenemos que ser honestos. Esas personas no son inocentes, están avergonzando el Evangelio de Jesucristo, están engañando a las personas, hay personas que están siendo lastimadas, engañadas. ¿Y cómo no vamos a decir que son falsos profetas, falsos maestros? ¿Cómo no vamos a decir las cosas como son? Entonces, permitimos en nuestras iglesias que vengan personas, tengo un sueño, tengo una visión, Dios me dijo, Dios me mostró. No, discúlpame, quizás cenaste tarde. Sí, quizás cenaste tarde y te acostaste y tuviste sueños raros. La Biblia, acá está la revelación de Dios. Dios puede iluminar su palabra en tu corazón para tener quizás un mejor entendimiento. Pero la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. La Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para animarnos, a fin de que el hombre esté preparado para hacer toda buena obra. Y eso es lo que necesitamos para presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien, que interpretamos bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdad. Y estoy citando todos versículos bíblicos. La palabra de Dios es verdad. No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Y el canon está cerrado, ¿no? Obviamente no tendremos el tiempo para explicar todo eso, pero ya no hay revelación nueva. Si alguien viene y me dice, Dios me dijo, el Espíritu Santo está hablando a través de una persona, entonces habría que agregarlo a la Biblia. Sí. Pero ya no vamos a agregar nada, la Biblia está cerrada y es suficiente. A Dios no se le olvidó poner nada que necesitamos, a Dios no se le escapó nada. Entonces, ¿por qué no estudiar y no profundizar la palabra de Dios? Es la prédica de Cristo, es su mensaje el que crea fe. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Literalmente en el griego dice la palabra de Cristo. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? ¿Dónde está la vida de Cristo? ¿Dónde está lo que Cristo hizo en su mensaje? En la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ser bíblicos. No tenemos que seguir nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestros pensamientos. Nosotros venimos de una cultura, venimos de una familia, venimos de experiencias. Hay muchas cosas que nos pueden haber marcado. Por eso tenemos una forma de ser. Pero nada de eso tiene que ir al púlpito. El púlpito tiene que ir la palabra de Dios desnuda. Es solo la Biblia. Es lo que tiene la Biblia para decirle. Es el mensaje de Dios a las personas. No es mi mensaje. No es lo que a mí me parece. Entonces, ni sueños, ni visiones, ni Dios me dijo, ni Dios me mostró. Si vos sacas todas esas pavadas, que de ahí vienen un montón de doctrinas cerradas, si vos te aferrás solo a la Biblia, entonces no vas a tener ni pastoras mujeres, entonces la salvación no se va a perder, entonces no vas a tener un concepto del Espíritu Santo que parece más un payaso del circo que está para entretener que una persona de la Trinidad. Entonces no vas a tener pastores que son coach motivacionales. Entonces no vas a tener alabanza, que es un show y es entretenimiento. Entonces tenemos que volver a la sola Escritura. Solo la Biblia es la palabra de Dios, es la única regla de fe y práctica.
Todo lo que tengo que creer está acá y todo lo que tengo que practicar y hacer está acá. Alex, mencionaste la psicología. ¿Podemos profundizar un poco en eso? ¿Cuál es el peligro de los métodos psicológicos cuando entran a la iglesia? Hoy en día vemos mucho las iglesias promocionando cursos lo dicen que es consejería, pero es más bien psicología. Cuando vos mirás el contenido es básicamente psicología. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuáles son las consecuencias también de hacer eso? Y el problema, los dos problemas mayores es que dejan de lado el Evangelio, dejan de lado la palabra de Dios, ¿verdad? Y meten conceptos que son humanistas, que vienen del mundo, en la iglesia. Claro, les ponen un manto, ¿verdad? De bíblico, ¿verdad? Lo hacemos en la iglesia, usamos algunos versículos, ¿verdad? Pero el tema, por ejemplo, de sanidad interior y mucha de la psicología humanista que se está metiendo en la iglesia no tiene nada que ver con el Evangelio. De hecho, va en contra del Evangelio, va en contra de la palabra de Dios. Eso no alimenta a las personas, eso no conforta el alma, eso no confronta el alma, eso no tiene efecto verdadero. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con los libros cristianos, con los predicadores, con las canciones y con estos cursitos, ¿verdad? Que pretenden cambiarte la vida. Se meten muchos conceptos, ¿no? Tenés que perdonarte a vos mismo. No, pasado. Tenés regresiones, eso es brujería. Llegamos a cosas peores, gente que ya ora por sacar demonios de ciertas partes del cuerpo y toca las partes del cuerpo. Eso es para ir preso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se están metiendo en la iglesia hoy en día, ¿no? Entonces, eso de hacer regresiones, de ir al pasado, de encontrar al Jesús niño para que entienda a tu yo de la infancia, es una tontería y aparte más brujería. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. La psicología, ¿sí? Propiamente como ciencia, tiene un lugar. Yo no estoy diciendo ahora acá que alguien no puede estudiar psicología, que si sos psicólogo, pero tiene un lugar, ¿verdad? Tiene un área, ¿verdad? De trabajo en la cual no voy a profundizar ahora, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado en la iglesia lo que metemos, ¿sí? El Evangelio es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Entonces, si una persona tiene un problema psiquiátrico, un problema neurológico, entonces sí, bueno, anda al psiquiatra, anda al doctor. Nosotros somos profesionales, pro ciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, obviamente todos tenemos conocidos, ¿verdad? Doctores, quizás buenos psicólogos, como vos tenés un mecánico, ¿verdad? Hay lugar, ¿verdad? No es solo teología en la vida, ¿no? Pero desde el púlpito, en la iglesia, nosotros lo que tenemos que proclamar, predicar, es la palabra de Dios. Entonces, la persona que predica la palabra tiene que estudiar teología, ¿sí? No otras ciencias, ¿verdad? Que después la va a acomodar con un par de versículos bíblicos. No quiero ser redundante. El problema es que muchos pastores que estudian teología hacen lo mismo. Agarran un par de versículos como trampolín para saltar en lo que quieren hablar y después hablan de lo que ellos quieren. Déjame ir ahí al tema de lo que es predicación expositiva. Iba a preguntar eso, sí. Predicación expositiva es exponer lo que la Biblia enseña. Entonces, predicación expositiva no es predicar versículo a versículo. Si bien es algo que nosotros hacemos y recomendamos predicar cronológicamente, agarramos un libro de la Biblia y lo predicamos todo, domingo a domingo, versículo a versículo. Pero predicación expositiva es que vos el texto que agarrás y tomás, aún si estuvieras desarrollando un tema, una predicación temática, vos te acercás al texto y lo ves en su contexto, ¿verdad? Y sacás la verdad de ese texto, esa principal verdad, y la entregás a las personas. Y esas personas tienen que recibir el mismo mensaje que recibieron, por ejemplo, los efesios, cuando recibieron la carta de Pablo, lo mismo que recibieron los corintios. Entonces, porque la palabra de Dios es atemporal y acultural, es supracultural, va más allá de la cultura y más allá de los tiempos. Entonces, no tiene nada que ver con la moda, no tiene nada que ver con la necesidad del momento, no tiene nada que ver con lo que... Tiene que ver con el alma, tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, eso es predicación expositiva, predicar lo que la palabra de Dios dice, que es lo que hacen la mayoría de los predicadores hoy en día. Agarran un versículo bíblico, se olvidan del contexto, ni siquiera leen el versículo anterior, ¿no? Entonces agarran ese versículo y de ahí empiezan a sacar un montón de ideas que nada tienen que ver con el versículo, que vienen de sus tontos corazones o duros corazones, porque hay que ser terco, ¿verdad? Tenés la palabra de Dios ahí, hay personas que no tienen la palabra de Dios en su idioma, vos tenés la palabra de Dios ahí, tuviste la oportunidad de estudiarla, tenés tiempo, muchos se dedican a tiempo completo, pero no, agarrás un versículo y después empezás a hablar de lo que vos querés.
Entonces ahí, por eso tenemos iglesias que, no sé, hacen el pacto de la llave, de la sal de la descarga, tomar el vaso de agua. Brujería, brujería. Por eso hay cultos que son cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de Dios de lado. Entonces, predicación expositiva es una vacuna en estos tiempos contra la herejía y contra todas las pavadas que estamos escuchando. Y es algo que todos deberíamos de practicar. Para predicar expositivamente tenés que hacer una buena exégesis. ¿Qué es exégesis? Extraer del texto, ¿verdad?, el significado. Extraer del texto. Eisegesis es todo lo contrario, que es lo que hacen la mayoría, ¿no? Le agregan el texto. Haces decir al texto algo que el texto no está diciendo. Entonces hay que hacer una buena exégesis con una buena hermenéutica, que es la interpretación, para tener una predicación expositiva, ¿sí? Y esa es la responsabilidad del predicador. ¿Y corre un riesgo al tener siempre prédicas temáticas? Y claro que sí. ¿Cuál es el riesgo? Si yo predico, por ejemplo, siempre temáticamente, inconscientemente voy a terminar predicando todos los temas que a mí me gustan. A mí me apasiona, por ejemplo, el tema de las misiones, y bueno, voy a terminar predicando siempre misiones. Sí, oré y Dios me mostró. Y seamos honestos, primero que mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y segundo que tenemos que ser honestos, ¿verdad? Que eso no es algo objetivo. Entonces, por un lado voy a predicar lo que a mí me gusta y por el otro lado no voy a predicar lo que a mí no me gusta. Entonces hay textos que son difíciles, que son desafiantes o que son de difícil interpretación o que hay mucho debate. Entonces simplemente no me meto con ellos. Eso es lo que yo hacía antes, por mucho tiempo hice eso. Vamos a orar a ver qué es lo que Dios tiene para la congregación el domingo. Una vergüenza. Hoy en día, ¿qué hacemos? Nosotros oramos con los pastores, decimos, ¿qué vamos a predicar en lo próximo? Entonces, por ejemplo, ahora estamos predicando 1 Corintios, 2 Corintios acá en el Chaco. Entonces, oramos, nosotros confiamos en la guía del Señor, en su soberanía, y empezamos a orar. Entonces predicamos domingo a domingo, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Entonces nosotros no escapamos. Si habla de ofrendas, hablamos de ofrendas. Pero si está hablando, del amor de Dios, no voy a empezar a pedir dinero a través de eso, como hacen muchos chantas. ¿Verdad? Si habla de la santidad, hablo de la santidad. Si habla del Evangelio, habla del Evangelio. Si viene un pasaje difícil, que tiene una interpretación un poco difícil, bueno, entonces yo tengo que estudiar más, profundizar, pero tengo que predicar eso. No puedo esquivarlo. Si tienen temas que son controversiales, por ejemplo, hace poco prediqué sobre el divorcio, y bueno, lo que toca es la palabra de Dios, entonces de esa forma vos predicás todo el consejo de Dios. Nadie puede decir, ay, él está predicando eso porque habló conmigo esta semana y sabe. Esto está preparado así hace meses, esto es lo que tocaba. Si justo en tu vida estás pasando por algo así, bueno, confiemos en que Dios está tratando con tu vida. Eso también libera a los pastores de esa responsabilidad. Quizás escuchás que todos están emborrachando y dices, voy a predicar sobre eso. Entonces vos predicás todo el consejo de la palabra de Dios y va a ser lo que llaman una dieta sana. Entonces la palabra de Dios contiene de todo. Ahora estamos en Corintios, habla de todo. De conflictos entre los hermanos, de la cena del Señor, de la cruz, habla de todo. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios. Alex, para lograr esto que mencionaste de ir por tomar un libro de la Biblia y ir predicando domingo a domingo, sí, todo ese libro, ¿cómo? O sea, eso no se podría teniendo varios pastores que se rotan entre varias iglesias, porque es una práctica común en muchas iglesias que tienen muchos pastores que se rotan y sí. un domingo le toca predicar en una iglesia, otro domingo en otra iglesia. ¿Eso no convendría para hacer predicación expositiva de esa forma? Por supuesto que no, y yo preguntaría a los pastores y a las iglesias, que son muchas, ¿es sabio eso? ¿Es sabio? ¿Es bíblico? ¿Qué es un pastor? Lo que yo veo es un grupo de predicadores itinerantes que van cambiando de lugar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el cuidado pastoral? ¿Conocen a las ovejas? No las conocen porque las ven una vez cada tanto. Hay algunos que predican una vez por año, obviamente eso es un poco extremo, pero aunque vayas una vez por mes, ¿vos conocés a la congregación? La congregación te conoce a vos, la congregación va a tener confianza en vos, te va a contar un problema, o van a usar los pastores tipo como los sacerdotes, ¿no? Bueno, voy a confesar mi pecado una vez y bueno, ya está. No es eso lo que vemos nosotros en la Biblia. Los pastores son personas que sobreven
que están cuidando de las almas, ¿verdad? Que están protegiendo a las ovejas y que están alimentando a las ovejas, principalmente a través de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza bíblica. Entonces, esta práctica no es sabia, no es bíblica y honestamente, humanamente hablando, no es eficaz. Es cómoda quizás para los pastores, porque vamos a ser honestos, ¿no? No tenés que preocuparte tanto por el día a día, no tenés que rendir cuentas tanto de tu vida, no te están viendo, solamente preparas un mensaje X, o el que te den, o lo que sea, lo predicás, el mismo mensaje lo puedes predicar en otra iglesia, recalentado ahí en el microondas. Ahora, lo hermoso, lo lindo del pastorado es que vos domingo a domingo, ¿verdad? Vos te enfrentás a las mismas personas, las personas te ven tu familia, ven a tu esposa, ven a tus hijos, te ven a vos, ven tu predicación, ven si te preparaste o no te preparaste, ven cómo vas creciendo en conocimiento, vos los vas conociendo a ellos, ves quién viene y quién no, quién falta y quién no. ¿Por qué? Porque te preocupan las ovejas. Lo que pasa es que, lo que pasa en muchas ocasiones, en muchas iglesias, es que a estos predicadores o pastores no les importan las ovejas. Les importa el sueldo, les importa el título, les importa el qué dirán. Entonces, por eso no echan a las personas que viven en pecado, porque diezman, ¿verdad? Porque ofrendan fuerte. ¿Verdad? Mentira. Es así. Entonces, si a vos no te importa la vida espiritual de las ovejas, te importa solo la billetera, y bueno, obviamente, lo que te importa es que tener una linda lista de miembros, y bueno, mientras vengan una vez, cada 2 meses o algo, ya está. Entonces, eso no puede ser. Nosotros tenemos que volver a tener pastores bíblicos, ser pastores bíblicos, personas que aman a Cristo primeramente, aman su palabra y aman a las personas. Entonces, como aman a las personas, saben que lo mejor es darles a Cristo. Y como aman a Cristo, saben que Cristo quiere que las personas sean salvas, entonces vas a predicar el Evangelio. Y como Cristo quiere que las personas crezcan hasta su altura, entonces vos vas a predicar la palabra de Dios para que estas personas crezcan. Yo no digo que no hay lugar para la predicación temática, como ahora cuando yo visito cada un par de meses acá, entonces buscamos temas específicos. Claro que mi trato es usando pasajes expositivamente, ¿verdad? Yo predico los pasajes en su contexto. Pero es un tema, entonces no está mal, no es que sea pecado tener predicaciones temáticas una vez cada tanto. Pero no puede ser la dieta diaria, no puede ser día a día, no puede ser domingo a domingo. Es como la excepción, es para momentos, un evento. Pero yo tengo que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, lo que me gusta y lo que no me gusta. Todo el consejo de la palabra de Dios. Pero si ando saltando de iglesia en iglesia, y bueno, entonces obviamente tampoco tiene mucho sentido. Voy a ser un predicador itinerante, no un pastor. Yo tengo que tener olor a ovejas, yo tengo que involucrarme, yo tengo que escuchar, lamentablemente tengo que escuchar a veces vidas pecaminosas, tengo que escuchar pecados, cosas, situaciones tristes que pasan, que te pesan en el corazón, porque sabes lo que está pasando, conoces de primera mano el pecado, la depravación total de las personas. Y entonces tenés que tratar de ser sabio y dar un consejo y cuidarlos, y tenés que ir a visitarlos y visitar al enfermo y visitar a la persona que perdió un ser querido y tenés que ir a funerales. Y también te regocijás cuando se casan y predicás en bodas, porque hay comunidad día a día. Ahora, si yo los visito una vez cada 3-4 meses, los Amish no son súper tradicionales, ¿verdad? Solo siguen la tradición, no siguen la palabra. Entonces vos hablás con un Amish que nos ha tocado conocer, o menonitas muy tradicionales, y dice, no, pero los antiguos nos enseñaron tal cosa. Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero los antiguos. ¿Y nosotros no hacemos lo mismo? Ahí hacemos un montón de cosas que ¿de dónde las sacamos? Porque alguien nos dijo, nunca nos pusimos a cuestionar si es bíblico o no. Por eso tenemos líderes de jóvenes, por eso tenemos todos los niños divididos por edad, por eso tenemos eventos que no tienen sentido, por eso tenemos un tipo de alabanza, por eso tenemos estas prácticas de los pastores visitando iglesia, por eso tenemos... Entonces vamos a volver, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Alex, comenzaste a mencionar algo de la iglesia. Tal vez sería bueno definir un poco qué es la iglesia. Es un grupo de creyentes, que son parte de esta iglesia universal, un grupo de redimidos, que se congregan bajo un liderazgo con instrucción bíblica, donde el centro es la palabra de Dios y la alabanza a Cristo, donde participan en la comunión, ¿verdad? Donde participan de la cena del Señor, donde se predica el Evangelio, ¿verdad? Y donde los incrédulos son bienvenidos, ¿verdad? Para también poder ver el amor entre los hermanos, para ver a los discípulos interactuando y ver la expresión del Evangelio.
la expresión predicada y la expresión vivida. Entonces, eso es una iglesia local. La iglesia local no necesita un edificio, la iglesia local no necesita de personería jurídica, si bien nosotros la estamos buscando porque queremos hacer las cosas bien delante de los hombres también. Entonces nosotros estamos tramitando nuestra personería jurídica, pero no somos iglesias porque tenemos una personería jurídica. No somos iglesias porque alcanzamos cierta cantidad de personas o porque tenemos un perfil en Instagram o Facebook. Una iglesia local es cuando asiduamente, ¿verdad?, comulgan, se congregan un grupo de creyentes alrededor de la palabra de Dios, donde hay predicación del Evangelio, donde hay un liderazgo y una doctrina clara y definida. ¿Y qué importancia tiene para el cristiano someterse a un pastor? Y bueno, primero voy a definir qué es someterse a un pastor, pero es muy importante porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Hay muchas personas que ahora están en conceptos nuevos, ¿verdad? De que la iglesia ahora, bueno, es algo orgánico, todo es iglesia, nos podemos reunir en cualquier momento, en cualquier lugar, vos tenés una palabra, yo también, y hablamos, y los niños son medios pastores, y como el Espíritu Santo está todo... Miren, eso es hippie, eso es hippismo evangélico. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. No lo digo para ofender a nadie, pero hay que hablar las cosas como son, ¿no? Y después la gente que tome sus decisiones, ¿no? Pero nosotros tenemos instrucciones, nosotros tenemos principios regulatorios de lo que es la adoración corporal, de lo que es la congregación. Entonces, la Biblia nos manda a congregarnos y la Biblia también nos manda a someternos a nuestros pastores porque dice que ellos velan por nuestras almas. Entonces primero tenés que someterte a personas que velan por tu alma. Si vos tenés una persona que te visita una vez cada tanto, no está velando por tu alma, muy probablemente, o no lo está haciendo como debería. Y estas personas, bueno, tendríamos que definir lo que es un pastor bíblico, obviamente, ¿no? Pero son personas que velan por tu alma, personas que que cumplen los requisitos de la palabra de Dios, no son neófitos, tienen una vida que los respalda, para con los de afuera también y con los de la iglesia, están aptos para enseñar, eso significa que conocen las escrituras y que pueden enseñarlas y predicarlas. Entonces, cuando nosotros tenemos pastores bíblicos, ¿en qué sentido debemos de someternos a ellos? Bueno, debemos de imitarlos como ellos imitan a Cristo, ¿verdad? Debemos respetarlos y respetar sus enseñanzas porque ellos están enseñando la palabra de Dios. Debemos prestar atención porque están cuidando de nuestra alma, ¿sí? ¿Qué es lo que no significa? No significa que el pastor es dueño de mi vida. Yo no soy dueño de la vida de ninguna de las personas que se congregan en nuestra iglesia. Las personas no tienen que pedirme permiso a mí para visitar a alguien o visitar otra iglesia o algo, ¿no? Yo no soy dueño de sus vidas. Entonces tenemos que tener cuidado con que hay pastores que se creen que son la autoridad y que son dueños de las almas. Y la autoridad es Cristo y su palabra. Si yo predico algo o enseño algo o los animo a hacer algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, ellos deben de desobedecer. Ellos deben de desobedecerme para someterse a la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la autoridad en la iglesia? La máxima autoridad es Cristo, es su palabra. No, yo no tengo ninguna autoridad sobre la vida de ninguna persona. Autoridad viene de autor, el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Entonces, ¿en qué sentido se tienen que someter? Y bueno, en ese sentido, que se van a someter a las enseñanzas que yo doy de la palabra de Dios. Entonces yo espero que si les doy un consejo, me presten atención. Pero tampoco están obligados a hacer tal y cual como yo digo. Yo soy un hombre que necesita de Cristo, soy un simple mortal en necesidad de misericordia, que todavía está conociendo a Cristo, que necesito acercarme a la palabra de Dios, que necesito crecer. No todo lo que digo siempre es correcto, no todo lo que digo siempre es sabio. Yo tengo que saber eso y la gente lo sabe. Entonces yo no puedo esperar que la gente me escuche a mí como si yo soy la palabra de Dios, como muchos hacen hoy en día. Entonces yo me acerco a las personas y le doy un consejo y le digo, mira, la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Y apunta a veces a cosas de su vida, mira, no te estás congregando asiduamente, estás dejando de congregarte, o estás haciendo esto que no es muy sabio, ¿verdad? Pero siempre es apuntando a la palabra de Dios y después le das libertad a las personas, que las personas no pueden hacer las cosas obligadas por vos, o porque hay una presión social como muchos hacen hoy en día. ¿Por qué muchos ofrendan? ¿Por qué muchos diezman? ¿Lo hacen con un corazón alegre? No, lo hacen porque hay una presión social. ¿Por qué muchos van a la iglesia aunque sea una vez cada 2 meses? Y bueno, porque si no le van a decir algo. ¿Por qué algunos
no hacen ciertas cosas a la luz del día. Entonces nosotros no podemos ser motivados por la presión social o la presión de los pastores. Nosotros podemos ser motivados por una vida, ¿verdad?, santa, que para la gloria de Dios, una vida agradecida del sacrificio de Jesucristo por nosotros. A veces escuchamos que nos dicen, bueno, ustedes son una secta porque no están en las iglesias formales de los menonitas, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto también esa gente si dice lo mismo de las verdaderas sectas y las cosas y de las herejías que hay. Porque yo veo que en las iglesias, en muchas iglesias, se están metiendo, ¿verdad?, enseñanzas que no son bíblicas, muchas ya las mencionamos, se meten herejías, reciben a pastores, profetas o van a sus congresos, escuchan música, que personalmente yo creo que no tiene nada que ver con la Biblia, y creo que enseñan herejías, y creo que son pavadas, pero ellos no dicen nada. ¿Por qué? Porque, bueno, es como aceptado. Pero ¿sabes cuándo se enoja la gente? Cuando ven que los jóvenes se empiezan a despertar, y se empiezan a incomodar y se empiezan a cuestionar. Pastor, yo te pregunto, ¿por qué te incomoda que a vos te cuestionen? Un pastor que no puede ser cuestionado termina haciendo cosas cuestionables. ¿Cómo puede ser que un jovencito de 20 y pico de años que escuchó 2 videos de YouTube, de un predicador quizás nuevo para él, te pueda poner tan nervioso? ¿Dónde está tu conocimiento bíblico? ¿Dónde está tu preparación bíblica? ¿Por qué se te mueve tanto el piso? ¿Por qué tienes miedo que la gente se vaya? ¿Dónde está tu seguridad? ¿No tenés una iglesia tradicional de años? ¿No tenés un liderazgo grande? ¿No tenés varios pastores? ¿No tenés un gran grupo de alabanza? ¿Cuál es tu miedo? Entonces el miedo es porque pierden el control de la gente. Porque la gente de a poquito va abriendo los ojos y dice, eso no es bíblico, eso no es sabio, eso no está bien. Y claro, se forma un nuevo grupo donde quieren hacer las cosas bien y predicar la palabra de Dios bien, porque es muy fácil acusar y esparcir rumores, pero eso no es bíblico. Esparcir rumores, eso no es bíblico. La calumnia, eso no es bíblico. ¿Y ustedes creen que Dios los va a tener por inocente? Entonces, dejemos el juicio de Dios a Dios. Pero yo pregunto, ¿qué es una secta? Una secta obviamente es una fracción, una parte de un movimiento. Por ejemplo, los evangélicos son una secta, una parte, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Las denominaciones son una secta, una parte del cristianismo. Pero obviamente que la palabra secta llegó a tener una connotación negativa. Entonces hoy en día, ¿cómo se usa? Como un culto, como una, ¿verdad?, como una asociación secreta, ilícita. ¿Cuál es el concepto? Es un grupo de personas que no están de acuerdo a la ortodoxia, no están de acuerdo a la línea principal del cristianismo, al cristianismo histórico. ¿Quieren debatir qué es cristianismo histórico? ¿Quieren debatir? ¿Quieren debatir qué es cristianismo histórico? Porque ustedes aplauden a pastoras que eso nunca fue el padrón bíblico a lo largo de la historia. Todo esto empezó con el pentecostalismo y con el neopentecostalismo hace 150, 200 años. ¿Sí? ¿Quieren discutir qué es histórico y qué no? Que se reúnen la gente a cantar canciones que no apuntan a Cristo, que no apuntan a sus atributos, que es todo yo, y a las emociones. ¿Eso fue el padrón bíblico? ¿Por eso murieron los mártires? ¿Por cantar pavadas de esas? ¿Quieren ver qué es bíblico? Que un pastor vaya visitando iglesias y no esté en una congregación, ¿eso es bíblico? Que obliguen a las personas a diezmar, que les fijen una cuota fija, como si fuera una empresa. No, tranquilo, a ver cuánto arreglamos contigo, tanta plata, te descuento y listo, podés ser miembro. Cuando Dios dice que Dios ama al dador alegre y que no hay que dar por obligación, ¿eso es bíblico? ¿Eso ha sido ortodoxo? ¿Que creen que la salvación se pierde? ¿Eso es ortodoxo? ¿Que aplauden a falsos profetas que vienen? ¿Que apoyen congresos? ¿Que apoyen congresos de adolescentes, de jóvenes, que es todo entretenimiento? ¿Que hay cero palabra de Dios? ¿Eso es ortodoxo? ¿Eso es histórico? ¿De qué nos podrían acusar nosotros de no ser históricos? ¿De predicar a Cristo? ¿De predicar las 5 solas? ¿De predicar la palabra de Dios? ¿De predicar expositivamente? ¿De cantar canciones que en muchos casos son himnos antiguos, que tienen años, tienen siglos? ¿De cantarle solo a Cristo? ¿De cantar al Dios Trino? ¿De regocijarnos en la salvación? De predicar a las personas, de ir a los pueblos indígenas, de que personas de diferentes lenguas, culturas sean bienvenidas, alemanes, paraguayos, indígenas. Eso no es histórico, eso no es ortodoxo. ¿Qué doctrina, una doctrina, díganme, que no sea ortodoxa? ¿Qué predicamos nosotros que no es ortodoxo?
¿No creemos acaso que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No creemos que el Evangelio se trata de fe y gracia? Lo que muchos de ellos predican, que es un Evangelio por obra, es un Evangelio social, un Evangelio de hay que portarse bien, un Evangelio no hay que hacerle mal al prójimo, eso no es ortodoxo. Y eso es lo que el Espíritu de Cristo dijo en Gálatas 1, que es otro evangelio. Y el que predica otro evangelio que caiga bajo maldición. No importa si es un ángel del cielo, uno de los apóstoles o el más antiguo de los menonitas. El evangelio bíblico, el evangelio de la gracia de Dios. No predicamos nosotros que todo tiene que ser para la gloria de Dios. No tratamos de exaltar a Dios. No predicamos que solo la Biblia es la autoridad. Eso no es ortodoxo. Que las ofrendas son voluntarias, eso no es ortodoxo. Dígame una cosa, porque todos nuestros videos están en YouTube, todos acá nos conocemos todos. Pero ¿saben lo que no es ortodoxo? Calumniar a hermanos, calumniar a siervos del Señor que están predicando la palabra de Dios. Eso no es ortodoxo, eso no es histórico, eso no es bíblico, eso es muy moderno. Mentir. Eso no es ortodoxo. Eso no es histórico. Prohibir estudios bíblicos. Prohibir estudios bíblicos. Hay pastores que le prohibieron a una señora viuda, una señora mayor, tener programas en su casa, programas donde predicamos la palabra de Dios. Eso es ortodoxo, eso es histórico. ¿Saben los que les prohibían a los apóstoles? Y no me estoy comparando con los apóstoles para nada, pero ¿saben los que les prohibían a los apóstoles, los primeros cristianos, predicar la palabra de Dios? ¿Saben quiénes eran? Los paganos, eran los romanos que querían que adoraran al César. Y muchos hoy en día quieren adorar la tradición, y quieren adorar la cultura, y quieren adorar tu etnicidad, y quieren adorar tu idioma, pero no quieren adorar a Cristo. ¿Cómo le van a prohibir a una viejita, cariñosamente lo digo, porque no es tan mayor, una señora mayor, viuda, cristiana, que está sirviendo al Señor hace años, cómo le van a prohibir abrir su casa, que le pertenece a ella? ¿Con qué derecho, con qué autoridad? ¿Y ustedes creen que Dios está distraído? ¿Ustedes creen que Dios está ocupado, que Dios no está viendo todas esas cosas? Dios es un Dios de gracia, y hay salvación en Cristo Jesús para toda persona que ponga su fe en Él. ¿Sí? Nosotros creemos que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Pero Dios decretó que solo las personas que pongan su fe en Jesucristo y que crean en el Evangelio de Cristo sean salvas. Entonces tengan cuidado con lo que están prohibiendo y lo que están haciendo, porque lo único que están mostrando es que realmente no aman a Cristo, no aman su palabra, que no aman a las personas, que no aman a su iglesia y que solo quieren tener el control de todas las cosas. Y la Biblia en muchas partes dice que es el deseo de Dios que se salven, ¿no? Todas las personas. ¿Qué decís de eso en cuanto a la doctrina que mencionaste recién de la elección, de los decretos de Dios? ¿Cómo va eso? ¿Cómo podemos reconciliar eso? Es verdad que la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y por supuesto, Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que el impío muera en sus pecados. Dios quiere que el impío se arrepienta. Por supuesto que es así. Ahora, ¿qué significa que Dios quiere? Porque Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Si Él quiere, podría hacer que todos sean salvos. Entonces, ¿qué significa que Él quiere? Bueno, obviamente que su corazón paternal, por así decirlo, es su corazón bondadoso, que Él quiere que todos sean salvos. Pero no lo ha decretado. ¿Dios quiere que haya guerras en el mundo? No quiere que haya guerras en el mundo. ¿Dios quiere que haya, asesinatos, violaciones y cosas horribles que pasan? No, Dios no quiere, pero pasan. Entonces, ¿qué significa que Dios quiera? Es el deseo de Él, ¿verdad? Como Salvador, deseo como Padre. No significa que Dios sea Padre de todos, estoy hablando de su corazón paternal. Obviamente que Él quiere que todos sean salvos. ¿Y qué significa todos? Cada individuo, no, individuos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, no solo de Israel, no solo personas que nacen en un hogar cristiano, todo tipo de personas. Ahora, la Biblia también dice, que me expliquen a mí, porque es algo bíblico, la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, en amor. La Biblia dice, eso estoy citando Efesios 1, en Efesios 8 dice que a todos los que conoció los predestinó, a todos los que predestinó
los llamó, a todos los que llamó los justificó, a todos los que justificó los glorificó. Eso se llama la cadena dorada de la salvación. Entonces Dios conoció, no intelectualmente, porque Dios conoce a todo el mundo, por algo a algunos les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, Mateo 7:21, pero a los que conoció, a los que decidió tener intimidad, a ellos los predestinó, les fijó un destino de antemano, que es ser igual a su Hijo Jesucristo. Eso está en Efesios 1. ¿Para qué? Para exaltar su gracia. Entonces, a ellos los llamó, los justificó y nos va a glorificar, que ya están pasados, porque ya es un hecho, un día vamos a estar en gloria. Entonces, ¿qué voy a discutir yo con ahora? Que no entre en mi cabeza todo el misterio del Evangelio. Bueno, para eso tenemos, ¿verdad? Para eso Dios nos da la posibilidad de años de vida y estudiar la palabra de Dios, y para eso existe la iglesia. No para debatir, sino para gozarnos en la palabra de Dios. La salvación es por gracia. Si dependiera de mí, entonces yo tengo algo de qué gloriarme, de qué jactarme. Pero si la palabra de Dios dice que Dios me escoge, que Dios es el que me aparta, que Dios abre mis ojos, segunda de Corintios 4:4, y bueno, entonces gloria a Dios por esa gracia. Ahora, la soberanía de Dios en la salvación ¿elimina o anula la responsabilidad humana? No, de ninguna manera. Yo no estoy bajo ningún concepto estoy eliminando la responsabilidad humana. La Biblia dice, vos tenés que arrepentirte, vos tenés que poner tu fe en Cristo. Entonces yo puedo predicar a las personas, porque las personas son responsables. Pero la Biblia también enseña, ¿verdad?, que Dios regenera el corazón y que si Dios nos saca la venda esa que nos puso Satanás, nosotros estamos privados de ver su gloria, la gloria que resplandece en el rostro de Jesucristo. Entonces, yo voluntariamente voy a Cristo, pero una vez que paso las puertas de la eternidad, miro para atrás y dice escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el cielo nadie se va a jactar, nadie se va a agrandar, pero en el infierno nadie va a poder decir, yo no soy responsable, a mí nadie me predicó, o yo no fui escogido, nadie va a poder decir eso. Porque el Evangelio está tan bien diseñado por Dios, por supuesto, ¿verdad?, que funciona así. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa y tampoco nadie tiene nada de qué jactarse. Entonces es solo idea gloria. Gloria a Dios. Solo idea gloria, todos los domingos a las 5 de la tarde, te esperamos en la casa de Patrick Kichania con la alabanza del Señor Natanael. Gracias, Alex, por tus respuestas a nuestras preguntas, y espero que en el futuro podamos seguir otra vez con esta ronda de preguntas. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ustedes y Dios les bendiga mucho. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Conviértanse en pecadores.